soy por cuanto Dios me ha permitido tener padre, por cuanto Dios es mi Padre. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Encontramos otro ejemplo muy importante, muy conocido por todos nosotros, en el libro de Samuel 24:11. Usted puede revisarlo con más detalle en su casa. Dice así: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues que no hay maldad ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Gloria a Dios. Esta lectura se refiere a David. ¿Cuántos saben que a David lo buscaba Saúl para matarlo? Amén. Saúl buscaba a David ansiosamente para quitarle de la vida. En muchas ocasiones David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Tuvo la vida de Saúl en sus manos. Lo pudo haber hecho porque Saúl no estaba cumpliendo en su vida el rol de padre. Saúl realmente estaba siendo utilizado para destrucción de su vida. Estaba en oposición a lo que Dios había predestinado para David. Sin embargo, miren lo que era Saúl para David. Era nada más y nada menos que un padre. Era nada más y nada menos que un padre. Amén. ¿Y por qué David nunca actuó en su contra? Porque era su padre, porque lo amaba, porque reconocía la autoridad de Dios en el ungido de Jehová, porque sabía el trato diferente que tiene Dios para con aquellos que descienden de la tribu de Leví, para aquellos que ejercen el sacerdocio. Amén. David sabía que era preferible morir antes que levantar su mano contra el ungido de Jehová. ¿Cuántas dan gloria a Dios? Lo llamaba Padre mío. Y si usted sigue leyendo, Saúl también le llamaba hijo. Entonces esto refuerza lo que estoy enseñando. No he venido a enseñar locuras. Y en la Biblia de Génesis, Apocalipsis, hay sobrados ejemplos. Amén. De sacerdotes que han sido llamados padre y no por cualquiera. Amén. Usted dirá que yo apenas estoy comenzando y es verdad, pero ¿qué me dice usted? Amén. De Eliseo. ¿Quién cree usted que fue Eliseo? ¿Un cualquiera? No, a Eliseo lo usaba grandemente el Señor. Eliseo fue un profeta. Eliseo fue usado en las manos del Dios viviente. Amén. Y Eliseo llamaba a Elías padre. Elías fue un padre para Eliseo también. Entonces, ¿qué pasará? ¿Que Eliseo se equivocó? ¿O cuál era el espíritu que estaba en Eliseo? ¿Cuál era el espíritu que hablaba por medio del profeta? Amén. Tenemos otro ejemplo en Segunda de Reyes. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Le preguntaba. Amén. El rey de Israel, Eliseo era el profeta en aquel entonces, y le preguntaba si mataba a un ejército que venía en contra de ellos. Pero aquí lo que importa es que el rey, siendo el rey, teniendo autoridad de gobierno terrenal sobre la nación, el rey veía a Eliseo como a padre. ¿Sabe por qué? El rey respetaba la autoridad de Dios que había en él. El rey conocía muchas cosas que yo le voy a dar a conocer a usted más adelante. Las mismas razones por las cuales todos estos hombres llamaban padre a aquel que les proveía. Llamaban padre a la autoridad designada por Dios. Se sometían a ella y la respetaban. Amén. Entonces la humanidad no puede decir que aunque por su culpa pesó sobre ella la maldición de la orfandad, no puede decir ninguno de ustedes que Dios no hizo nada. No pueden decir que Dios no hizo nada, porque desde aquel entonces levantó hombres como estos, como Abraham, como Isaac, como Jacobo, como Moisés, como Elías, como Eliseo, como David. Amén.
para restaurar la paternidad de Dios sobre la humanidad. Gloria a Dios, aleluya. Para que nadie pudiera decir, nadie tuviera excusa de que no tuvo quien le guiara. Para que nadie pudiera decir que no había quien le mostrara el camino. Para que nadie tuviera la excusa de que mi padre murió, de que no está aquí. ¿Qué hombre me va a guiar a mí, Señor, si mi padre terrenal ya se murió? Amén. Dios ha solucionado todo esto. Dios planificó, Él previó todo. Usted puede ver que le fue dando padre a mucha gente a través de las generaciones. Amén. Si usted no ha encontrado padre, estoy hablando con la iglesia de Cristo. Estoy hablando con el pueblo de Dios, con los que han sido bautizados en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Si usted no ha encontrado padre, debe empezar a pensar por qué. Debe comenzar a pensar por qué. Amén. Si usted no ha encontrado padre, quizás el problema sea usted mismo. Quizás el problema esté en usted. Gloria a Dios. Pero si Dios ha llamado a un hombre como cabeza de la iglesia, si Dios ha llamado a un hombre que vaya delante de usted, entonces usted no puede decir que Dios no le ha provisto padre. Gloria a Dios. Usted no puede decir que carece de guía. Usted no puede decir que carece de dirección. Lo único que usted puede hacer en estas alturas, amén, es abrir sus ojos, es mirar bien al ungido de Jehová, es ver bien las cualidades de aquel que va frente a usted y debe analizar por qué le debe seguir, por qué Dios le puso frente a usted. Gloria a Dios. Déjeme decirle que Dios no levanta a cualquiera a pastorear. Déjeme decirle que cuando Dios escoge a un ungido es porque hay ciertas características en él y Dios le confía lo más importante que está en el corazón de Dios, que somos usted, que soy yo. Gloria a Dios, aleluya. Vive Cristo para siempre. Grande y maravilloso es nuestro Señor. Gloria a Dios, alabe la gloria de Cristo. Gloria a Dios. ¿Cómo salvaría Dios al hombre de la maldición de la orfandad? ¿Cómo se romperían tantas maldiciones generacionales si estábamos condenados? Amén. Irremediablemente creía Satanás cuando destituyó al hombre de la gloria de Dios. Él creía que nada podía hacer para que el hombre retomara su curso. Él pensó que todo había acabado allí. Pero lo que él no sabía era que el amor de Dios sobrepasaba la desobediencia de millones y millones de hombres. Sobrepasaba la profanación que el hombre había hecho sobre el nombre de Jesucristo. Amén. Lo que no sabía Satanás era que ya Dios sabía cómo salvaría al hombre de la maldición de la orfandad. Dios no solamente se encargó de tomar la humanidad de un hombre para guiar a su pueblo, gloria a Dios. Dios no solamente se encargó de hacerse sentir. Dios no solamente se encargó de hablar a través de Moisés. Dios no solamente se encargó de albergar a muchos por medio de Abraham. Ya Dios necesitaba romper con esto. Amén. Nuestro Señor necesitaba romper con esto. Pero nosotros, dice el libro de los Romanos, que a causa de la ley éramos débiles. Amén. Nuestra debilidad era a causa de la ley. Entonces Dios tenía que venir al mundo como hombre. Tenía que hacerlo también en la humanidad del hombre. Dios tenía que hacerlo también a través de un velo de carne. Dios tenía que tomar la humanidad de Jesús. Amén. Para ser contado por justo. Para que no se dijera que por ser Dios soportó los clavos, el azote, la injuria y cada uno de sus padecimientos. Lo remedió todo en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. No hubo nada que obstaculizara la labor de Él. No hubo nada que se interpusiera en su plan de redimir a la humanidad, en su plan de librar al hombre de esta enorme maldición que pesaba sobre él. Amén. Él era padre, él sigue siendo padre.
Él se hizo sentir a través de estos grandes hombres que le he nombrado y a través de muchos más. Pero además de ello, gloria a Dios, tenía que venir Él mismo. Tenía que hacerlo Él mismo para demostrar en su humanidad, para demostrar en la debilidad de este velo de carne que para nosotros es posible hacer todo lo que Él hizo. Que no tenemos excusa. No hay excusa que valga, no hay excusa que valga, porque aquel que tenía toda su gloria, que disfrutaba de su majestad, dejó su reino botado, lo dejó allá, para venir a ofrecernos adopción, para venir a ofrecernos vida, para venir a resarcir el daño que ocurrió allá en el Génesis, cuando el hombre desobedeció la palabra de Dios. Amén. Por un hombre vino esta maldición al mundo. Pero por un hombre entró también la salvación al mundo. Por un hombre entró también la libertad al mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Alabe la gloria de Dios. Dele libertad al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios sabía, hermanos, que debía venir al mundo. Debía derramar su sangre en la cruz del Calvario. Antes pesaba la maldad de los padres sobre los hijos, inminentemente. Si la madre era prostituta, la hija iba a morir a causa del pecado de ella. Pero profetizado por el profeta Ezequiel, amén. Ya los padres no comerán las uvas y los hijos tendrán la dentera. ¿Sabe por qué? Porque después del sacrificio de Jesucristo, el alma que pecare, esa morirá. Dele la gloria a Dios. El alma que pecare, esa morirá. Amén. Esto quiere decir que ya cada quien es responsable de lo que hace. Esto quiere decir que ya su padre o su madre no tiene la culpa de la vida que usted lleva. Eso quiere decir, hijos, que sus padres no son responsables del desastre de vida que usted quiera llevar. Eso quiere decir que su padre, su madre, no es responsable de su infelicidad. Eso quiere decir, padre, eso quiere decir, madre, que tu hijo, que tu hija no es responsable de las cosas fatales que ocurren en tu vida. Gloria a Dios. El alma que pecare, esa morirá. Gloria a Dios, porque para eso vino el Cordero de Dios al mundo, para que todos tuviésemos la misma oportunidad de proceder al arrepentimiento. Gloria a Dios. Usted puede encontrar, hermanos, soporte de esto que yo le estoy hablando en el libro de Ezequiel. Amén. Todo el libro de Ezequiel está lleno de la profecía del Cordero de Dios. Amén. Del Cordero que vendría a redimir a la humanidad, a salvarla de esta gran maldición de la orfandad. Gloria a Dios. Y Jeremías no se quedó atrás. Escúcheme bien, iglesia, escúcheme bien. Mire lo que dice el profeta Jeremías. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y os daré pastores según mi corazón. Amén. Según el corazón de Dios. Amén. Hermanos, le estoy hablando de los pastores, de los que realmente lo son. Para que usted no me diga, yo he conocido a alguno que no ha profesado la fe. Para que usted no me diga, yo he conocido un pastor que realmente no lo era. Para que usted no tenga excusa. Yo le estoy hablando de los pastores, amén. Ellos tienen el mismísimo corazón de Jehová. No lo estoy diciendo yo, amén. No lo está diciendo Vanessa Socorro, lo está diciendo la palabra de Dios, amén. Y el que diga lo contrario, entonces se está levantando contra la palabra de Dios. No es contra mí. Gloria a Dios. El que tiene el Espíritu de Dios recibe su palabra. Porque estas son cosas que se reciben por el Espíritu de Dios. No se reciben en la carne. Gloria a Dios.
Si alguno aquí tiene el Espíritu de Cristo, debe saber que lo que estoy diciendo es verdad. Amén. Debe saber que lo que estoy diciendo es verdad. Gloria a Dios. Alabe la gloria de Cristo. Gloria a Dios. Querida hermana, le estoy hablando en este momento a usted, amén, que conoce la palabra de Dios. Yo tengo el Espíritu del Señor en mí, gloria a Dios. ¿Cuántas lo tienen? Gloria a Dios. Pero yo no tengo el corazón de Jehová. Yo no lo tengo, hermana. No quiero decir con esto que no lo sigo a Él. Debo pensar como Él, amén, porque tengo el Espíritu Santo de Dios. Pero Dios tiene, amén, un pueblo seleccionado. No lo seleccionó desde ahorita. Lo seleccionó desde que le repartió las 12 tribus al pueblo de Israel. Amén. Él dijo, sobre los levitas yo pondré mi corazón. Amén. Ellos estarán hechos según mi corazón. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque solo Dios tiene la capacidad, hermanos, solo Dios tiene la capacidad de amar de una manera desmedida. Solo Dios tiene la capacidad de tenernos paciencia. Solo Dios tiene la capacidad de ser padre de muchos. Amén. Solo Dios tiene la capacidad de decir, amén, de darnos otra oportunidad de caminar una milla más. Solamente Dios, amén. Solamente Dios. Nosotros solo lo imitamos a Él. Nosotros solo nos acercamos a la fuente que nos hace perdonar, a la fuente que nos enseña a amar, a la fuente, amén, que nos enseña a buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Pero Dios depositó en alguien las cualidades de Él. Amén. Dios depositó en alguien esta capacidad de amar, de sobrellevar, de entender. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Usted más adelante, hermanos, va a entender por qué. Yo creo que ya me está entendiendo. Cierra, amén, hermano, el Antiguo Testamento. Puedo decir con ello el libro de la ley. Ustedes saben de lo que les estoy hablando. Con el profeta Malaquías. Mira lo que dice aquí. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. El Señor enviaría al profeta Elías. Pero bueno, ¿por qué no vendría él mismo? ¿Acaso Dios es un Dios impotente? ¿Será que no podía? ¿O es que la palabra de Dios se contradice? Amén. Porque allá atrás profetizó Ezequiel que vendría el Redentor del mundo. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué iba a enviar al profeta Elías? Tendríamos que hacer otro estudio para hablar del profeta Elías y de la función que viene a cumplir hoy día. Amén. Pero les voy a decir algo. Creo que muchos lo saben. El Señor envió al profeta Elías antes de que viniera Jesucristo. Lo envió a prepararle el camino. ¿Cuántas lo sabían? ¿Cuántas lo sabían? Amén. Y Él prometió que hasta el día de hoy, óigame bien, hasta el día de hoy, Él enviaría al profeta Elías para hacer volver mi corazón hacia el corazón de Dios, para hacerme volver a Dios, para corregir mi camino, para guiarme, para instruirme, para marcar pautas en mi vida, amén, para que yo no fuese errante, como una oveja que no tiene pastor. Gloria a Dios. Yo quiero preguntarle aquí a la iglesia de Cristo, ¿cuántas han conocido al profeta Elías? Levante la mano si usted ha conocido a Elías en estos tiempos. Amén. Le voy a decir algo. Cada vez que Dios levanta a un hombre conforme a su corazón, cada vez que Dios levanta a un hombre conforme a su corazón, está levantando la unción del profeta Elías. Amén. Está descendiendo la unción del profeta Elías. Gloria a Dios. Déjame decirte, iglesia, amén. Dios es luz. Somos los que estamos aquí, la Iglesia Apostólica de Jesucristo. Gloria a Dios.
debe estar atento. Porque si usted no ha visto en su pastor al profeta Elías, algo está mal dentro de usted. Amén. Si usted aún no ha conocido a un Elías, debe revisarse, debe pensar por qué. ¿Qué es lo que está pasando? Porque Dios no es ineficaz en sus promesas. Él lo prometió. Y si Él lo prometió, Él lo cumple. Amén. Elías vendría a este mundo a preparar el camino del Señor, a anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero Elías vendría, amén, con una misión muy especial, con un objetivo que le fue delegado. Amén. No estoy hablando literalmente. No estoy hablando literalmente del profeta Elías. Estoy hablando de la unción de Elías. Amén. Vendría a restaurar la paternidad de Dios. Vendría a restaurar la paternidad de Dios. Amén. Vendría a desbordar amor de padre. Vendría a desbordar los cuidados de padre, el cariño, la atención de padre. Dígame usted quién puede hacer eso. ¿Lo puede hacer usted? No puede porque usted no es padre. Usted no es padre. Amén. Entonces usted debe aprender a ver con los ojos de Cristo. Amén. No es que no exista amor de padre para usted. Es que usted no lo ha querido ver. Es que usted no lo ha querido recibir. Es que usted no ha querido subsumirse en Él. Usted no ha querido adentrarse en Él. Amén. Pero Dios lo prometió mientras Él mismo vendría al mundo a redimir la creación de esta terrible maldición. Me parece que fue un Dios muy diligente. Amén. Levantó muchos hombres y lo sigue haciendo hoy día. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Les voy a decir algo. Amén. No sé cuántas aquí han leído la Biblia completa. Si no, ya les debe faltar poco. Pero sobre ningún otro personaje en la Biblia aparece registrado que Dios haya puesto su corazón. Levántese usted si ha leído, si conoce algún ejemplo, porque yo solo he encontrado el de David. Y recuerde que David era pastor. Recuerde que David era el ungido de Jehová. Gloria a Dios. Entonces, pues, mi pastor preguntaba cuando comenzó la actividad, hacía referencia a que si había alguna contradicción en la palabra de Dios, porque ella misma nos dice que no llamarás a ningún hombre padre, amén, aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué estos hombres, grandes hombres de Dios, ungidos, amén, se atrevieron a llamar padre a un hombre sobre la tierra? ¿Será que ellos estaban mal? Amén. Eso no es lo que yo he aprendido de la palabra de Dios. Yo he aprendido que ellos eran instrumento de Dios. Yo he aprendido que por medio de ellos hablaba el Dios Altísimo. Le voy a decir algo. Le voy a decir algo. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de padre solo es de Dios. Solo le pertenece a Dios. Entonces, cuando usted está llamando padre a alguien, cuando Eliseo llamaba padre a Elías, amén, estaba viendo en Elías la cualidad de padre del Dios Altísimo. Cuando Eliseo llamaba padre a Elías, estaba reconociendo, amén, que en él habitaba el Dios Altísimo. Estaba reconociendo que no estaba delante de cualquiera. Estaba reconociendo que estaba en presencia de alguien a quien Dios le había dado autoridad y sobre quien Dios había puesto su corazón. Gloria a Dios. Llegó el tiempo, hermanos, porque todo tiene su tiempo. Y se cumplió la profecía del nuevo pacto. Para quienes nos visitan, me estoy refiriendo al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Llegó el momento en el que nos libraría de la maldición de la orfandad. Llegó el momento en el que Dios revertiría el daño que el mismo hombre le causó a la creación entera. Amén. Llegó el tiempo de la reconciliación. Solo era posible a través de la sangre del Cordero. Gloria a Dios.
a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. A través del derramamiento de sangre es que hay remisión de pecados. Amén. En el nombre de Jesús hay remisión de pecados. Gloria a Dios. Es por eso que si usted no se ha bautizado en el nombre de Jesús, debe tener en cuenta que debe hacerlo. Porque dice la palabra de Dios que en ningún otro nombre hay remisión de pecados. Gloria a Dios. Entonces usted debe activar el poder de la sangre. Usted debe invocarlo. Usted debe también practicar la justicia que practicó Jesucristo cuando fue bautizado en el río del Jordán sin ser pecador. Amén. Lo hizo para cumplir toda justicia, para que usted supiera que usted también tenía que proceder al mismo acto, que usted también tenía que proceder al lavamiento de sus pecados. Amén. Gloria a Dios. En cierta oportunidad, voy a leer Mateo 27:46. Dice la palabra de Dios. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactami. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria a Dios. Hermanos, ya usted va a saber en qué momento de mi vida Dios me habló a mí con esta palabra santa. Hace casi ya alrededor de 2 años, gloria a Dios, no solamente mi vida, sino la vida de mi familia fue atravesada, hermano, por una espada muy cortante. Amén. Tuvimos que vivir una experiencia que hubiésemos dado la vida por no vivirla. Amén. Gloria a Dios. Padecimos la pérdida, hermano, querida hermana, de un ser querido, de un ser amado. Hace casi ya 2 años, gloria a Dios, vi morir de manera irremediable a mi padre. Yo no le voy a decir que aún no lo recuerdo. Yo no le voy a decir, amén, que aún no causa dolor. Lo que sí le voy a decir es que el amor de Dios es más grande que cualquier dolor. Que el amor de Dios es más grande, amén, que cualquier circunstancia que se presente en esta vida. Gloria a Dios. Yo sé que muchas personas aquí han pasado por situaciones similares. Unos porque nunca lo conocieron, otros porque murió, otros porque nunca vio de ellos, otros porque aunque permaneció a su lado, no le sembró nada bueno, no le enseñó a vivir. Otros porque el suelo que formó para que usted estuviese de pie fue muy débil, estuvo muy escaso de carácter, estuvo muy escaso de valores, estuvo muy escaso de todos los principios que se le deben sembrar a los hijos. Amén. Pero solo quien ha perdido a un ser querido, solo, amén, solo quien ha perdido a un ser querido así de repente, sin aviso, puede saber, hermano, el dolor que causa. El dolor que causa tener que ver a tu padre, aquel con el que pensaste, amén, que ibas a llevar en una silla cuando llegare a viejito. Aquel que pensaste que te tocaría llevar al médico. Aquel que pensaste que estaría a tu lado por siempre. Aquel que pensaste que estaría, gloria a Dios, celebrando contigo cada uno de tus éxitos. Se murió. De un momento a otro no hubo nada que hacer, gloria a Dios. Mi intención no es venir a conmoverte. Mi intención es que tengas en cuenta que realmente necesitas un padre. En mi caso en particular, gloria a Dios, no me bastó 30 años, no fueron suficientes. No fueron suficientes 30 años de vida con Él. ¿Sabe por qué? Porque a usted un beso de ningún terrenal le va a durar toda la vida. A usted el beso que yo le dé no le va a durar toda la vida, gloria a Dios. El abrazo que yo le dé a usted no le va a durar toda la vida. Pensar lo contrario es vivir de fantasías. Amén. Indudablemente fue un golpe demasiado fuerte. En todos los casos no sucede igual.
Pero tener que darse cuenta de una gran realidad, cuando ves a tu padre detrás de un cristal, es lo más terrible que te puede pasar en la vida. Amén. Yo le puedo decir, querida hermana, que Satanás traspasó mi alma. En ese momento me hirió de muerte. Yo pensé que no me iba a levantar. Amén. Yo pensé que no me iba a levantar. ¿Cómo iba a superar yo la muerte de mi padre si no se murió cualquiera? Amén. Hasta ese día yo me di cuenta de la falta que hace un padre. Ese día yo comencé a saber que lo extrañaría por el resto de mi vida. Ese día yo supe que necesitaba algo diferente en mi vida. ¿Cómo iba a ser si mi progenitor se había muerto? ¿Cómo iba a ser? En ese episodio de mi vida comprendí muchas realidades, gloria a Dios. Se nos va la vida, amén. Se nos va la vida trabajando. Se nos va la vida estudiando. Se nos va la vida en cosas vanas. Y no valoramos lo que realmente es valorable. Y cuando llega el momento, amén, cuando Dios lo dispone, porque le voy a decir algo. El poder de la vida y de la muerte solo está en las manos de uno. Y es el que murió y descendió a los infiernos. Y le arrebató a Satanás las llaves del infierno y de la muerte. Amén. Pero nosotros no sabemos cuántos días serán los nuestros. Y muchas veces, hermanos, nos perdemos los mejores momentos de la vida. Quizás no nos damos cuenta ni lo hacemos con intención. Pero ¿sabe qué es triste, hermano? Me atormentó por mucho tiempo el deseo de verlo. Ahorita, gracias a Dios, el Señor ya sanó mi herida. Pero yo me miraba al espejo, porque con el tiempo los rostros y las imágenes tienden a desaparecer. Tiende uno a recordar con dificultad. Amén. Y yo me he mirado muchas veces al espejo y he mirado mis ojos porque son idénticos a los de Él. No porque me guste mucho estarme mirando yo, buscando la mirada de mi progenitor, buscando un contacto, un acercamiento hacia Él. Gloria a Dios. Pero me di cuenta, amén, que lo terrenal es terrenal, hermano. Lo terrenal se termina, lo terrenal se acaba aquí. Amén. Pero yo no tuve excusa para quedarme en la orfandad. Yo no tuve excusa para decir mi padre se murió irremediablemente. No tuve excusa. Independientemente de que tu padre se haya muerto, independientemente de que tu padre no haya visto de ti, independientemente de que nunca lo conociste, de que te negó cuando naciste, de que tuviste un padrastro, de que te maltrataba, de que ni siquiera tuviste padre, independientemente de eso, hay uno que murió en la cruz del Calvario. Hay uno, gloria a Dios, de donde yo provengo. Hay uno, hermano, que me ha hecho entender que la paternidad en esta tierra es temporal. La paternidad en esta tierra es temporal. Gloria a Dios. Yo no quisiera que usted esperara ver morir a su padre terrenal. Yo no quisiera que usted espere enterrar a su padre. Yo no quisiera que usted espere perder a un ser querido para que usted se dé cuenta que necesita unas dosis de amor mayor. Que usted necesita un amor mucho más grande.